Bueno, pues creo que te cedo la palabra, María, primero a ti. Sí, nada, simplemente agradecerles por esa cálida presentación. Bienvenidos a todos, muchos saludos. Como nombraba Eli, mi nombre es María Castex y soy gerente de ventas y educación para Biomateriales Botis Iberia Latinoamérica. Quizás muchos de ustedes no han escuchado acerca de Botis. Botis es una empresa alemana dedicada 100% a la innovación, producción y investigación de biomateriales. Debo comenzar agradeciendo a todo el equipo de Straumann Neodent México, quien hizo posible esta charla, y en especial al doctor Daniel Viñaseñor. Dani, muchísimas gracias por acompañarme en esta charla y Hombre, mostrar tus gracias a ti. preciosos casos usando nuestros biomateriales. No, hombre, yo con mucho gusto, gracias a ti. Volvimos a la primera diapo, quizás ya, la siguiente. Ok. Es que no veo tu cámara. Está creo que apagada. Ah, ¿será? Ya, ahora sí te vemos. ¿Esta está bien o te cambio la siguiente diapo? La siguiente. Gracias. Bueno, en Botis tenemos un portafolio muy amplio, como lo pueden ver, que se adapta a las distintas necesidades terapéuticas individuales de nuestros pacientes o técnicas quirúrgicas. Ya que nuestra filosofía es que no existe un biomaterial perfecto, y es por esto que ofrecemos la posibilidad de encontrar la combinación específica para nuestro caso clínico. Bueno, Dani, ya puedes comenzar mostrándonos algunos de tus casos. Sí, bueno, el tema que tenemos hoy, como se planteó, el título, es de simplificación de nuestros protocolos de regeneración ósea guiada, utilizando o teniendo en cuenta todo este flujo digital que ahora tenemos como tan, tan nuevo y tan en este momento que es lo de hoy. Entonces, como meter y mezclar un poco de esto, pero bueno, siempre necesitamos iniciar por algo o empezar por algún momento. Y yo lo quise hacer como muy puntual para no perdernos como dentro de este mundo de información que pues siempre es muchísimo y hablar de ROG y hablar del mundo digital es una locura. Entonces lo tratamos de dividir en estas cuatro como preguntas principales, que es el por qué, los principios, ya sean biológicos o principios de dónde vienen estos tratamientos o de dónde nacen estas ideas, qué objetivos tienen estos tratamientos y los resultados que nosotros tenemos como palpables y por eso es que los queremos utilizar, ¿no? Lo primero que vamos a tomar en cuenta son cosas que nosotros ya conocemos desde siempre. Sabemos que nosotros tenemos pérdida ósea por diferentes formas o por diferentes maneras, ¿no? La pérdida ósea puede ser que tenga el paciente una pérdida ósea congénita, puede ser causada por un traumatismo, a lo mejor por alguna enfermedad infecciosa que tuvo como algún problema periodontal que le causó, lo llevó a la destrucción de hueso, o a lo mejor alguna patología también. Pero ya desde hace mucho tiempo, por ahí tenemos este artículo del doctor Harold Frost en el 93, donde Frost lo que nos decía era esta teoría que él llamó una teoría como del mecanostato, y él explicaba lo que le pasaba al hueso de diferentes estímulos. Recordando un poco este artículo, él nos daba como 5 cosas diferentes que le podían pasar a nuestro hueso al momento de que este era sometido a diferente estrés o a diferente tensión. De ahí, de estas 5, las más importantes, que son las que siempre tocamos, es la primera y la segunda, donde sabemos que un hueso bajo tensión o con donde hay baja tensión, o sea, un hueso que no tiene mucho uso, va a tener una mayor reabsorción que formación. Y esto con el tiempo nos va a dar un hueso atrofiado. Eso es lo que él nos decía en su primer punto. Y el segundo que nos decía era que si hay más tensión o una tensión más de la adecuada, empieza a tener un periodo de reabsorción del mismo, ¿no? Y nosotros lo que queremos es buscar este equilibrio, donde él nos habla de que hay un equilibrio de reabsorción y formación para encontrar un buen volumen óseo. Eso nos lo decía él desde el 93 con este artículo. Y más adelante por ahí, no está este artículo aquí puesto, pero en el 99, el doctor Burger nos decía una teoría muy parecida que realmente se toma de aquí, pero él habla de ella como mecanotransducción y dice que este estrés que se produce en la superficie ósea va a estimular el metabolismo óseo. Partiendo de aquí, también tenemos los estudios del doctor Schropp en el 2003, donde los podemos ver en este artículo. Él también nos recalca y nos dice que la mayoría de los cambios que tiene nuestra tabla ósea va a suceder en el primer año, después de la pérdida de un diente. Entonces, en el primer año se puede llegar a perder hasta el 50% de la anchura de la tabla. Hablando de milímetros, él nos dice que entre 5 y 7 milímetros es lo que se va a poder perder.
y hasta 2/3 de este volumen óseo total van a ocurrir en los primeros 3 meses. También conocemos los estudios de Araujo, que los conocemos muy bien en el 2015, donde él se va un poco más hacia la parte anterior, en la parte de incisivos, y él nos toma unos datos muy parecidos, ¿no? También estudia un poco de los premolares. Teniendo esto en cuenta, nosotros sabemos que cuando tenemos un paciente en consulta y este pierde un diente, como es el caso de este paciente, a los 3 meses nosotros vamos a tener una gran pérdida ósea. De aquí es de donde nace esta necesidad, o viene esta necesidad, tanto de utilizar biomateriales, de utilizar membranas, de utilizar un procedimiento que ahora conocemos y sabemos de hace tiempo como una regeneración ósea guiada, porque ya sabemos que cuando un hueso se pierde, el paciente lo va a querer reponer con algo y hoy en día, a lo mejor no tanto como hace algunos años, pero hoy los implantes es lo primero que el paciente llega pidiendo a la consulta y nosotros tenemos que saber que al paciente se le pueden ofrecer estos tratamientos aun cuando lleguen en este caso. Entonces, de aquí es de donde nace esta necesidad del tratamiento. Es imposible hablar de estos tratamientos de regeneración ósea guiada sin hablar de los principios y sin hablar de los padres de la regeneración, como era en su momento, en 1976, Melcher, donde él es el primero que nos da estos conceptos de barrera, él entendiendo este proceso biológico de curación de una herida, y donde él entiende que si nosotros dejamos fuera ciertas células, como las células del tejido blando, vamos a dar la oportunidad de que las células del ligamento periodontal puedan migrar y se pueda promover una regeneración periodontal. Por eso es que lo conocemos a él como este padre de la regeneración, el doctor Melcher. Y de ahí más adelante viene el doctor Dahlin en el 88, ya poniendo como en práctica todos estos conceptos de barrera, ya utilizándonos en una membrana con principios y dándolos, obviamente, los primeros principios de una regeneración tisular guiada y de ahí naciendo hacia una regeneración ósea guiada. Ahora, estos dos artículos se los pongo como artículos que necesitamos leer y que necesitamos tener perfectamente conscientes, como es el del doctor Hammerle en el 2014 y como es este artículo del doctor Redzepi en el 2010, porque son artículos que nos dan como todo el principio y como todo el background de lo que nosotros hacemos el día de hoy y de lo que nosotros tocamos todos los días que vemos a un paciente. Ahora, sacando estos principios que nos dan ahí, nosotros sabemos que tenemos ciertos objetivos con una regeneración ósea guiada. Tenemos objetivos primarios y tenemos objetivos secundarios. Lo primero, obviamente, es que nosotros logremos tener y lograr una regeneración en forma exitosa, ya sea utilizando los biomateriales que necesitamos, membranas, injertos de tejido, y teniendo también un diagnóstico adecuado y un paciente adecuado, para que esto nos lleve a lograr el tratamiento que nosotros queremos. Pero todo esto también necesitamos que sea predecible. Necesitamos tener un tratamiento predecible para el paciente para que desde que antes que nosotros lo vamos a realizar, nosotros sabemos que contamos con los conocimientos adecuados, con las técnicas adecuadas y también con un biomaterial adecuado que nos va a llevar a hacer un tratamiento predecible. Esto también nos va a llevar a tener una buena función y una buena estética y que hoy en día no solamente es que tengamos eso en el momento, sino que a largo plazo pase el tiempo y esta función, esta estética y este tratamiento que se realizó en el paciente se mantenga. Entonces buscamos tratamientos que tengan todo, ¿no? El paciente viene y quiere salir perfecto, con implantes, con dientes mejores con los que llegó, mejores que con los que él tenía antes de que los perdiera. Entonces el paciente busca todo y nosotros necesitamos lograr acercarnos lo más posible a lo que el paciente está pidiendo. Obviamente hay algunos objetivos secundarios que también son importantes, como lo es que todo esto que queremos lograr sea en el menor número de intervenciones, que tengamos una baja morbilidad, que el posquirúrgico del paciente no sea tan doloroso, no sea tan molesto, que venga a vernos lo menos posible, porque obviamente nadie quiere estar en la consulta todos los días, y menos ahorita, y obviamente que tengamos un menor tiempo de cicatrización, o sea, que todo esto pueda ser mucho más rápido. Obviamente, si hablamos de resultados, tocando estos artículos que habíamos visto hace unos segundos, sabemos que hay muchísimos artículos y cantidad de información, pero aquí nos dan unos muy puntuales y nos dice que obviamente para hacer regeneración ósea guiada hay una amplia evidencia de que funciona y de que funciona bien. Eso lo sabemos muy bien y está bien documentado. Donde más nos dicen estos artículos es que es complicado como medir o tener el tiempo de estabilidad a largo plazo porque sabemos que no todos llevan como perfectamente en orden
en qué momento se le colocó al paciente, y era difícil como tener estudios en donde todos opinaran igual y tuvieran como una estabilidad y se pudiera dar este tiempo. Entonces, lo que más se logró en esta revisión de artículos es 7 años de estabilidad de este tratamiento de una regeneración ósea guiada. Entonces, eso nos dice que si nosotros la hacemos, por lo menos está documentado 7 años que va a estar estable. Aquí también depende muchísimo del material que se va a usar, y es por eso que estamos hoy aquí con María, porque tenemos estos biomateriales que nos funcionan muy bien, y esta parte de la estabilidad es algo que es excelente en estos materiales. También nos dice que en estas cirugías de regeneración ósea guiada, donde se colocaron implantes también, tenemos hasta 12 años de estabilidad con un 92 a 99% de supervivencia de estos implantes. ¿Eso significa que a los 7 o a los 12 años ya no va a funcionar? No, o sea, hay estudios que nos hablan de más tiempo, pero es difícil como tomar todos estos estudios y hacer un systematic review donde todos opinen lo mismo. Pero ya en estos estudios que tienen mucho peso, como el del Dr. Simeon, nos da estos números. Y también nos habla de que hay una mejoría estética, obviamente cuando nosotros primero llevamos un caso, se hace una regeneración, tenemos un buen tejido blando, nos va a dar una mejoría estética. Obviamente nos dice que hay muchísimas técnicas y muchas formas diferentes de hacerlo, y también nos dice que hay muchos materiales, que hay diferentes tipos de materiales que se utilizan y que estos han ido cambiando a lo largo del tiempo, y es por eso que hoy estamos aquí, ¿no? Todos recordaremos que de las mallas, ¿no? Cuando yo estaba en el posgrado, pues me llamaban la atención y siempre quería utilizar las mallas y las mallas de titanio. Les diré que el día de hoy no son mis favoritas. Es muy raro que las lleguemos a utilizar, ya casi no las utilizamos en la consulta. Hay gente que le gustan muchísimo las mallas y que las maneja muy bien, pero esto era lo que utilizábamos antes, ¿no? Y hacíamos estos tratamientos y colocábamos estas mallas con nuestros tornillos y nuestros injertos y cerrábamos el colgajo, que tenía que quedar perfectamente liberado, pero a veces pasaba el tiempo y estas mallas se metían ahí con el tejido, y al momento de entrar a retirar esta malla, pues era a veces un gran problema y nos llevábamos una parte del colgajo, y era difícil hacer un tratamiento más corto porque se colocaba la malla, esperábamos nuestros 8 o 9 meses, volvíamos a entrar, quitábamos la malla, teníamos que, en la mayoría de los casos, no sé cómo les iba a ustedes, pero pues en el caso donde yo quitaba la malla, la verdad es que el tejido no estaba en la mejor disposición para colocarle un implante en ese momento, porque a lo mejor nos faltaba tejido queratinizado, etcétera. Entonces cada vez se alargaba más el proceso. Después tenemos diferentes técnicas, tenemos un ridge split, tenemos también técnicas de teflón con refuerzo de titanio, todos estos diferentes tratamientos que a lo largo del tiempo hemos ido utilizando y que tenemos hasta los últimos artículos donde dicen que nuestras membranas de politetrafluoretileno eran considerados el estándar de oro. Pero yo siempre lo que les digo es que vamos hacia el futuro, ¿no? Y el futuro es digital. El futuro es digital 100%. Y nosotros, si estamos pensando y estamos viendo hacia el futuro, necesitamos utilizar todas estas técnicas con estos buenos resultados e intentar mejorarlas con estos materiales nuevos que vienen llegando y que cada vez nos hacen que nuestra consulta y que lo que le ofrecemos a nuestros pacientes cada vez es mejor y cada vez se acerca más a lo que ellos buscan, ¿no? Entonces, el futuro es digital. ¿Y por qué sabemos que es digital? Porque simplemente una revisión en PubMed ahí de artículos de cirugía digital y cirugía guiada, en los últimos 5 años tenemos casi 4,000 artículos publicados simplemente hablando de cirugía guiada computarizada. Y sabemos que esto nos está llevando inmediatamente hacia el mundo digital. Ahora, hablando de digital, digital también tiene su historia, ¿no? Y este mundo digital comienza desde Röntgen en el 1895, porque ahí es donde empezó. A lo mejor hoy estamos a años luz de ese descubrimiento, pero en ese momento es donde empieza con los rayos X. Más adelante, en 1979, Hounsfield con tomografía computarizada cambia totalmente la forma en la que nosotros veíamos estas imágenes y podíamos diagnosticar a los pacientes. Y de ahí empieza esta historia, juntando rayos X con tomografía, porque ahí el doctor Glenn Burney en 1988 es el primero que hace este software de tercera dimensión de tecnología dental, donde lo que hacía era juntar estas imágenes y convertirlas ya hacia un software orientado a la parte dental.
De ahí, obviamente, tomando estos conocimientos en 1993, un equipo de Columbia Scientific toma este software y ya empieza a colocar dentro de este software los implantes digitales, implantes virtuales colocados en una tomografía de un paciente y ya empieza a cambiar la forma en la que diagnosticamos, la forma en la que planeamos nuestros tratamientos, porque antes pues se tomaban radiografías y se hacían diferentes mediciones y luego hacíamos nuestro modelo de yeso y intentábamos calcular dónde estaba todo perfectamente. Pero ya cuando empezamos a utilizar esta tecnología digital, todo se hace más seguro y más exacto. En el 96, oye, hay mucha radiación porque tenemos que mandar al paciente al tomógrafo del hospital y es más caro. Entonces viene con BIM. Viene con BIM en el 96 y nos reduce todos estos riesgos que se consideraban para un paciente y también nos reduce el margen económico, que a veces es algo que detenía a los pacientes o a nosotros mismos de mandarlos por una tomografía. De ahí en el 2000 viene Navigation, donde son las primeras pruebas para cirugía guiada con navegación. Saben que tú estás en vivo haciéndolo en el paciente y estás en vivo teniendo una información de vuelta de dónde tú lo estás colocando en ese momento. Para el 2002 viene Materialize, donde un equipo de doctores de Bélgica, digamos que compra este software de Columbia Scientific, y ellos lo que hacen es, ok, yo ya tengo mi software de tecnología digital, con mi tomografía, con mi planeación que me hizo Simplant, con los implantes digitalmente colocados, y entonces yo voy a crear una guía quirúrgica dentro de este programa para que esta guía quirúrgica se pueda imprimir, y entonces yo ya tengo de digital al mundo real, ¿no? Algo que en ese momento pues no se hacía y que a todos nos sorprendía cuando lo veíamos, ¿no? Y estamos hablando de 2002, hace 18 años. Y de ahí viene escáner intraoral y de ahí hasta lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Con guías que se planean en ese mismo momento, se imprimen en ese mismo momento, a veces sin tener que ver al paciente que está del otro lado del mundo, tú puedes llevar un tratamiento. Entonces, el mundo digital ha estado creciendo de una manera rapidísimo. Yo me acuerdo cuando salí de posgrado y que estábamos empezando con el tema de las guías y esto se fue de volada. Ahora, obviamente tenemos ciertos objetivos que nosotros queremos lograr con un tratamiento exitoso de implantes, ya sea que sea funcional, estético, que tengamos una buena colocación protésica, que sea predecible, que sea estable. Todo esto es lo que nos está ayudando una planeación digital, que tengamos un tratamiento cada vez más exitoso, tanto a corto como a largo plazo. Y dentro de todo este tratamiento que tengamos las menores complicaciones posibles. Obviamente algo que el paciente también busca, que son unos objetivos secundarios, como platicábamos, en las menores intervenciones quirúrgicas. Para nosotros el chair time es algo bien importante porque de tener cirugías donde íbamos a colocar 8 o 10 implantes en el paciente en el mismo momento y nos podíamos aventar ahí 3, 4, 5 horas, ahora tenemos cirugía guiada donde estas cirugías se reducen a hora y media, se reducen a mucho menor tiempo y el tiempo para nosotros es algo que necesitamos recortar, ¿no? Mientras menos chair time nos ayuda mejor, menos inflamación para el paciente y mayor efectividad. Ahora, resultados. Ha habido siempre pues, controversia de la cirugía guiada, si funciona, si no, qué tanto funciona, qué tanto no. Y este artículo de apenas del año 2019-2020 del doctor Totakis nos dice, a ver, las ventajas como tal, después de haber revisado todo lo de cirugía guiada, a mí la primera ventaja se me hace algo importantísimo. Trabajo en equipo desde el principio. Eso ellos lo ponen como una ventaja principal. ¿Por qué? Porque desde el inicio yo ya estoy teniendo que comunicarme con mi protesista, estoy teniendo que comunicarme con todos los demás para saber cómo se va a llevar un tratamiento. Porque cuando hablamos de tratamiento digital, nosotros ya desde el inicio ya tenemos que saber cuál es el final de ese tratamiento. Y yo teniendo ya toda la planeación hecha perfecta, ya nos olvidamos de aquellas cosas que pasaban de, oye, me pusieron el implante donde no iba y los protesistas batallaban todo el tiempo porque la chimenea salía por otro lado y no era estético y el implante se va a perder y este implante lo duermo porque no funciona. Entonces, el hecho de hacer cirugía guiada digital y todo el tema digital nos ayuda a que desde el principio juntes a todo tu equipo y tú cuando colocas un implante ya sabes, casi, ya tienes la corona ahí, si quisieras, o ya tienes el provisional de que lo puedes colocar en el momento que pones el implante. Ya está todo diseñado. Menor daño a estructuras, obviamente hay menos riesgo hacia estructuras, hacia seno, hacia nervios. Tenemos menor tiempo quirúrgico.
menor pérdida ósea, porque no tenemos que abrir un colgajo, al no tener este hueso expuesto hay menos pérdida ósea. Y esto también es importante, una facilidad de entendimiento para nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque para nosotros es algo que entendemos, ¿no? El tema de que les ponemos un implante y tú le explicas al paciente, mira, te lo voy a colocar y te pongo 4 abajo y te pongo otros 4 arriba y con eso vas a tener esto y lo otro. Es algo que nosotros entendemos. Pero cuando tú sientas a un paciente y le enseñas su tomografía y le enseñas ya su tratamiento en un encerado y le dices, mira, así vas a quedar, y tu protecista le enseña cómo van a quedar sus dientes, y tú le enseñas en digital, mira, te voy a poner tus implantes así, van a quedar aquí. Eso al paciente lo ayuda a entenderlo, le ayuda a entender en qué está gastando, en qué está invirtiendo, y cuando un paciente entiende las cosas, es mucho más fácil, hasta en forma de venta, por así decirlo, es más fácil que el paciente lo entienda. Ahora, todo tiene desventajas. ¿Qué desventaja principal? Mayor costo. ¿Por qué mayor costo? Pues porque la guía quirúrgica tiene un costo, la tomografía tiene un costo. Maggie, si nos puedes ayudar apagando un micro que está por ahí encendido para que todos podamos escuchar bien. Entonces, tenemos mayor costo, también mayor tiempo de planeación. Ahora, mayor tiempo de planeación, entre comillas, ¿no? El estudio, el artículo nos decía que en promedio son 10 a 12 minutos más de planeación, cosa que creo que es tiempo muy bien invertido. Cada segundo creo que invertimos sentados viendo la tomografía de nuestro paciente y planeando en digital. Creo que cada minuto es perfectamente bien invertido porque eso se va a reflejar cuando nos sentemos en el paciente en la cirugía. No te vas a encontrar con sorpresas. Todo lo que tú estás viendo en la cirugía, tú ya lo tenías planeado. Obviamente hay una curva de aprendizaje. Eh, Nosotros que a lo mejor tenemos poco tiempo colocando implantes contra gente que tiene muchísimo tiempo colocando implantes. Hace poquito estábamos en un curso en Sonora y nos decía un doctor, y todavía ni nacías y yo ya había colocado muchísimos implantes. Y sí es cierto. Entonces, el cambiar de un mundo normal en donde tú colocabas tus implantes, a veces haciendo guías de acrílico o a veces pues ya con tu mano súper entrenada, a cambiar a un mundo digital, necesita una curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje es la que, según los artículos, nos trae errores, ¿no? Y lo llaman como un error de bola de nieve desde el principio. Si una tomografía no estuvo bien tomada, si la impresión no estuvo bien tomada, todos esos errores se van haciendo más grandes hasta que tú llegas a la cirugía y el implante lo estás colocando 2 milímetros, 3 milímetros fuera del lugar donde lo querías colocar, ¿no? Entonces, hay una curva de aprendizaje como en todos los materiales que se necesita entender. Así también se los digo, en los biomateriales que colocamos, también tiene una curva de aprendizaje. Oye, estoy usando una membrana JSON donde yo toda la vida he utilizado otros tipos de membranas y es diferente, es una curva de aprendizaje, ¿no? Todo lo necesitamos. Entonces, las conclusiones que nos dice es que, a ver, la cirugía guiada nos da más exactitud, trabajar en el mundo digital nos da más exactitud, hay menor molestia para el paciente, menor inflamación, menos tiempo quirúrgico, mayor costo, y nos dice, ¿sabes qué? Es éxito, ¿ok? Ya sea que tú lo pongas a mano alzada o que tú lo pongas digital, si lo haces bien, cualquiera de los dos te puede dar éxito. Pero en el camino y para el futuro, estás teniendo cosas mejores para el paciente, ¿no? Y de aquí vamos a ir al primer caso. Este es un caso de flujo digital, hecho en flujo digital, de una regeneración ósea guiada con una colocación de implantes posteriormente. ¿Ok? Entonces vamos a ir con este caso. Así es como llega el paciente a nuestra clínica. Yo les digo que es el paciente clásico, ¿no? Es el paciente que ya ha pasado por varios tratamientos, empezó con una coronita, ya tuvo un puente fijo, ya tuvo un puente removible, ya le hicieron endodoncias, ya tuvo de todo. Le hicieron sus extracciones y el paciente así es como llega contigo. Y el paciente llega buscando algo diferente, ya no quiere lo que siempre ha tenido. Pero cuando nosotros lo vemos y vemos a este paciente en forma clínica, sabemos que aunque queramos y el paciente quiera sus implantes ahorita, no es posible colocarlos. ¿Por qué sabemos que no es posible colocarlos? Porque no hay suficiente hueso. Cuando nosotros vemos su tomografía y la analizamos, que esto es tan importante, el cambio hacia la parte digital, el ver todo a detalle, porque a lo mejor antes, si hubiéramos visto esto, a lo mejor hay algunos que hubiéramos dicho, no, pues yo creo que sí queda ahí el implante y lo intentamos colocar. Pero cuando nosotros vemos todo a detalle,
vemos que tenemos 2 milímetros, ¿ok? 2 milímetros, 2.3 en algunos sitios, y no hay implante ni técnica ni Ridge Split que nos ayude a poner un implante ahí de forma correcta, ¿no? Entonces nosotros platicándole esto al paciente, el paciente logra entender que necesita un tratamiento más grande. Necesitamos de una cirugía de regeneración ósea guiada. Así es como nosotros diseñamos nuestra primera incisión. Y respecto a los materiales que vamos a utilizar y la elección de los materiales que nosotros tenemos, se basan dependiendo de las necesidades. Aquí cuando nosotros levantamos nuestro colgajo vemos lo que estaba reflejado en la tomografía. Y aquí es donde nos va a ayudar un poquito la doctora María para platicarnos de la primera etapa de estos biomateriales. No te escuchamos, creo que tienes tu micro apagado. Sí. Ahora sí. ¿Verdad? Gracias, Dani. Bueno, ¿cómo vamos a elegir esta membrana? La membrana obviamente está dictada por la anatomía del defecto, la dirección del aumento. Hay un micrófono que está prendido. La dirección del aumento, ya sea horizontal o vertical, y el uso de un protocolo clínico predecible o la técnica que utilicemos. Ya sea una membrana reabsorbible o no reabsorbible, obviamente esta tiene que cumplir ciertas características. La primera y probablemente la más importante, vuelve atrás, Dani, es que no debe afectar adversamente los tejidos circundantes ni la seguridad o salud de nuestros pacientes. Tenemos algunas membranas en el mercado que tienen reticulación química. Estas membranas obviamente violan esta cualidad. Además, como nombraba Dani, la ROG se basa en una cicatrización compartimentalizada, por lo que la membrana debe evitar la invasión de los tejidos e idealmente debe tener cierto grado de protección contra el ataque bacteriano en el caso de que esta membrana se exponga a la cavidad oral. Además, obviamente, debe tener la capacidad de creación de espacio, este espacio que va a tener que ser ocupado por el tejido óseo. Y bueno, necesitamos una membrana que sea maleable para poder adaptarla perfectamente a la geometría de nuestro efecto. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre la membrana Jason. La membrana Jason es una membrana de pericardio porcino, por lo que tiene excelentes cualidades inmunológicas. El pericardio es una membrana... No, ¿te llamó? No, la chica no. No sé si la llamó, señor, pero apague su micrófono. El pericardio es la membrana que recubre el corazón y está adaptado naturalmente a resistir los latidos durante nuestra vida. Por lo que esta membrana tiene una gran resistencia y es posible suturarla o utilizar pines e incluso traccionarla cuando ya la tenemos en su posición. Es una membrana muy delgada, de aproximadamente 0,15 milímetros de espesor, lo que nos facilita el cierre por primera intención. Es muy fácil de manejar, ya que si es que la hidratamos, en el caso de que la queramos utilizar hidratada, no se va a pegar a los instrumentos, pero sí se va a adaptar perfectamente a nuestro efecto. El pericardio, naturalmente, tiene una anatomía similar al panal de abeja. Quizás lo pueden ver en la microfotografía. Esto es la llamada reticulación. En Botiss mantenemos esta estructura intacta durante nuestro proceso de producción, sin la necesidad de utilizar ningún tipo de químico o proceso artificial. Esta estructura en panal de abeja, reticulada, protege al colágeno del ataque enzimático, proporcionándole a esta membrana un efecto barrera naturalmente largo, de 3 a 6 meses. Pero obviamente lo más importante, la siguiente por favor, pero obviamente lo más importante son sus cualidades biológicas superiores, que resultan en la perfecta separación de los tejidos blandos y duros durante nuestra regeneración ósea guiada. Lo podemos ver en este corte histológico, que por ejemplo en la mano derecha estamos utilizando una membrana que tiene una duración menor, y vamos a observar la invasión de los tejidos blandos en los tejidos duros. En cambio, cuando utilizamos la membrana Jason, van a poder ver de que hay una mayor cantidad de tejido óseo. Esto es porque la membrana Jason tiene una mayor capacidad de oclusividad porque dura más tiempo. Ahora, también debemos recordar que las membranas no solo tienen una función física, sino que además estabilizan nuestro coágulo, lo que va a generar un medio ambiente óptimo para la regeneración. Y en la literatura se ha observado que incluso estaría
aumentaba la transcripción de los marcadores de proliferación y diferenciación en comparación a la ausencia de su uso. Ahora veremos cómo Daniel utilizó esta membrana para resolver su caso. Así es. Y también vemos qué bonita es esta membrana, porque siempre les he dicho que es una membrana que es muy fotografiable, así que si les gusta la fotografía, aprovechen esta membrana. Así es como se ve cuando la sacamos nosotros de nuestro empaque. Como pueden ver, es una membrana, ahí déjenme adelantar, así, exacto, que de uno de los lados tiene una marca o una letra G. Esa G, si nosotros lo pudiéramos ver para lo que está indicada, es una G que nos habla de gingiva, o sea que ese lado irá hacia el lado de la encía. Si nuestra preocupación, y si su preocupación era la misma que la mía, el de las primeras veces que yo la agarré, la estaba recortando para colocarla en el paciente, y por supuesto que le recorté la G, y al momento de colocarlo yo estaba preocupada y decía, ¿qué tal que la estoy colocando de un lado o del otro? Tuvimos la oportunidad después de platicar con las personas de Botis como María y nos platicaban, oye, no hay ningún problema, la puedes poner de cualquiera de los dos lados porque una de las cualidades de esta membrana que es tan delgadita y que permite tanto este paso de la sangre de un lado hacia otro es que no tienes que ponerla de un lado o del otro. O sea que si a ustedes les preocupa lo mismo que a mí, no se preocupen, pueden ponerla de cualquiera de los dos lados. Así es como nosotros la colocamos. Esta membrana se coloca, a mí me gusta abrir el colgajo palatino, colocamos esta membrana y con 2 tachuelas las fijamos bien. Esta membrana es muy resistente. A mí me daba miedo al principio porque yo estaba acostumbrado a las membranas de colágeno normal y yo colocaba mis tachuelas y la jalaba y al momento de jalar o si jalaba un poquito duro la membrana de colágeno, se rasgaba. Esto no te va a pasar con esta membrana. Es una membrana que es muy, muy resistente, con cierto grado de elasticidad. Entonces lo que hicimos fue colocarla en la parte palatina. Después colocamos un poco de un injerto óseo que se llama Max Resorb, que ahorita lo van a platicar también. Y encima colocamos Cerabond, ¿ok? Aquí lo que estamos nosotros viendo en la pantalla es esta membrana Jason y es todo este Cerabond que se ve aquí encima, ¿ok? Una vez que se coloca esto, lo que hacemos y lo que hice yo es darle la vuelta a esta membrana y anclarla desde la parte vestibular. Entonces, lo que más me gusta de esta membrana es la forma en la que se manipula. La podemos jalar bien, sin miedo a que se nos rompa, con toda la seguridad de que puedes dejarla bien tensa, que es lo que buscamos en estos tratamientos, que haya la menor cantidad de micromovimientos. La colocamos bien y ponemos la tachuela. Puede ser con tachuela, puede ser con sutura fijada a periósteo. Cualquiera de esas dos funcionan perfectamente bien. A mí me gusta la tachuela, si pueden ver aquí está abajito del colgajo, se alcanza a ver una de las orillas. Y vean lo delgadita que es esta membrana. Esta membrana es tan delgada que se alcanza a transparentar y podemos transparentar el hueso y el injerto que está ahí abajo a través de esta membrana. Obviamente suturamos, recordemos lo importante de la sutura y de los principios de paz. Está colgajo completamente pasivo, sin nada de tensión, para que nos dé un buen resultado. Así es como nosotros lo vemos 6 meses después. Pero la que más me gusta es esta que está aquí, ¿ok? Hablando de estabilidad a largo plazo, ¿no? Generalmente, si tuviéramos este paciente en un mundo ideal, como yo le llamo, a los 8 meses nosotros ya estaríamos colocando estos implantes. Lo podemos colocar a lo mejor desde un poco antes, pero 6, 7, 8 meses ya estamos colocándolos. ¿Qué es lo que pasa con este paciente? Nos dice, oye, tengo unos problemas, no voy a poder, etcétera, y el tratamiento se alarga hasta los 14 meses. Lo primero que yo pensé fue, ok, vamos a ver a los 14 meses, sin estímulo, sin nada, vamos a ver cómo se mantiene esta regeneración ósea y vamos a ver a largo plazo, antes de la colocación de implantes, cómo se mantuvo. Lo que podemos ver es que desde la radiografía inicial a los 6 meses se ve un cambio importante, que es lo que nosotros queríamos al hacer la cirugía, pero a los 14 meses podemos ver que está perfectamente bien la estabilidad de este hueso y de esta regeneración que nosotros colocamos. Y para verla un poco mejor, aquí está la tomografía. Aquí está nuestra medida inicial, que teníamos 2.3 milímetros. Y aquí es donde tenemos nuestra tomografía
postquirúrgica, a los 14 meses, tenemos casi, en este punto, casi 8 milímetros, 7. Entonces, la ganancia de hueso que se tuvo fue lo que nosotros buscábamos y lo que necesitábamos para poder hacer un tratamiento adecuado. Y fuera de eso, a largo plazo se mantuvo o se mantiene de forma correcta. Si nosotros lo viéramos en esta reconstrucción tomográfica, se ve perfectamente ahí en la parte anterior esa regeneración que se hizo y se ve perfectamente bien el hueso. Y obviamente todo de aquí se lleva a planeación digital. Se colocan los implantes de acuerdo a la planeación protésica, se hace la planeación en digital de donde nosotros lo queríamos, de ahí se fabrica y se planea en digital esta guía. Una vez planeada en digital esta guía y viendo la colocación de los implantes, la salida de nuestras chimeneas, habiéndolo platicado con nuestra protesista, viendo que todo está en el lugar ideal, o sea, teniendo esto, tú ya tienes la seguridad de que tu tratamiento va a estar correcto, a menos que pase algo muy raro, pero si tú tienes ya todo perfectamente planeado, ya no tienes preocupaciones y puedes llegar a la cirugía mucho más seguro. Antes, colocar implantes en zona de anteriores siempre era, pues, un poco estresante, ¿no? Si se me fue un poquito el implante hacia vestibular, ya me va a salir la chimenea y ya no se va a ver estético, y desde aquí ya lo estás planeando. Ahora, se imprime esta guía, así es como se ve la guía ya colocada en el paciente. Ahí es donde van a estar la entrada de los implantes y en media hora, o sea, a lo mucho media hora, 35 minutos, tú ya tienes tus implantes colocados y tu caso terminado. Aquí es donde se va bajando este implante, es un implante Straumann BLT. Ahí está nuestra colocación de implantes. Vemos que los implantes quedan en el punto en donde nosotros lo queríamos, y lo que a mí más me gusta es que el paciente se va así, ¿sabes? Aquí acabamos la cirugía y el paciente se va a su casa sin dolor, sin molestia, sin inflamación, sin suturas. Pero a lo mejor nos perdemos un poco. Todo esto gracias a que se utilizan materiales que estamos viendo hacia el futuro, ¿saben? Si yo aquí le hubiera puesto una malla de titanio, o si yo le hubiera puesto uno de politetrafluoretinilo con refuerzo de titanio, yo tengo que abrir de nuevo, meterme, quitarlo. Y saben que quitar una malla es levantar el colgajo casi hasta la espina anterior y quitarlo. Y esto es algo que nos estamos evitando al utilizar materiales que son más nuevos y que nos están ayudando y que nos dan el tiempo necesario y que yo no me tengo que volver a meter a retirarlos. Entonces, eso para mí es lo más importante, porque el paciente lo menos que quiere es otra intervención quirúrgica. Entonces, así es donde se termina nuestra cirugía. Vamos a pasar a ver un poco de este injerto, de este CeraVun, y para que platiquemos un poquito de qué es. Y si tenemos dudas, seguro aquí saldrán. Primero vamos a hablar un poco lo básico, qué es lo que necesita tener nuestro injerto. Primero vimos que Dani utilizó un injerto para su caso. ¿Por qué utilizamos un injerto que no está descrito en la técnica original de ROG durante este caso? Y es porque si es que tenemos un defecto que no es contenido, resultaría en el colapso de la membrana, perdiendo el espacio que debería ser colonizado por hueso. Además, debemos recordar que el coágulo tiende a disminuir su tamaño, lo que también nos quitaría espacio que debiera ser populado por nuestras células óseas. Ahora, el hueso, independiente del tipo de hueso que queramos utilizar, debe tener ciertos requerimientos, que son muchísimos. Son los mismos de las membranas, pero en adición tenemos algunos singulares de los injertos óseos. El primero de ellos, quizás, que debo nombrar, es la porosidad. Sabemos que los poros deben ser lo suficientemente grandes para soportar la revascularización y la reparación tridimensional del tejido, permitiendo la adhesión, la proliferación y la diferenciación de las células osteogénicas. Esto va a favorecer la completa integración de nuestro injerto. Además debe ser osteoconductivo, osteoinductivo. Obviamente que ojalá fuera además osteogénico, como lo es nuestro gold estándar, que es el tejido autólogo. ¿Por qué? Porque tiene células vivas. Pero sabemos que en muchos casos no tenemos suficiente hueso autólogo o le vamos a generar una morbilidad adicional a nuestro paciente, por lo que
tenemos nuestros injertos óseos que en general solo pueden cumplir con estas dos características. Es decir, que deben ser capaces de reclutar células progenitoras, además de permitir su proliferación y inducir su diferenciación. Para esto, deben contar con una superficie que sea rugosa. Además, esta superficie puede tener ciertas características especiales físico-químicas que permitan la absorción de proteínas y factores de crecimiento. Y obviamente que la posición de matriz extracelular, nuestro tejido osteoide. Ciertamente nos gusta, además, que sean bioabsorbibles. Los senoinjertos tienen una muy baja tasa de bioabsorción, casi nula. Pero si, por ejemplo, utilizamos un aloinjerto, o en este caso como el halo plástico que les vamos a mostrar, nuestro Max Resort, estos sí se van a bioabsorber y se van a reemplazar por hueso propio del paciente. Y obviamente deben tener las cualidades mecánicas, propiedades mecánicas suficientemente resistentes para poder recibir y absorber la carga que recibirán. Vamos a hablar un poco de nuestro senoinjerto Ceravon. Este es un senoinjerto bovino. Y vamos a empezar diciendo, con un pequeño juego, ¿sí? Les voy a hacer una pregunta. Ustedes tienen que responder en el chat. El primero que responda se va a llevar un premio Botis, ¿sí? Entonces, ¿cómo se pueden producir o desproteinizar los senoinjertos? Les dejo abierta la pregunta y les cuento un poco sobre Ceravon. Ceravon lleva más de 15 años, ¿sí? O sea, ustedes en México lo tienen hace 1 año y medio, 2 años. Pero, Ceravon tuvo su sello de conformidad europea el año 2002. Y no solo lo utilizamos en la odontología, sino que también en la ortopedia, por lo que tenemos más de 1 millón de pacientes tratados y más de 170 publicaciones científicas que avalan las propiedades mecánicas de este biomaterial. Bueno, les voy a contar cómo se pueden producir los senoinjertos para que sepas si es que contestaron bien o no. Pues, bueno, puedes dejarla ahí, no te preocupes. Para producir senoinjertos, se pueden desproteinizar químicamente, como lo es la mayoría de los biomateriales o senoinjertos que están en el mercado, incluyendo bayos, en donde utilizan una baja temperatura, toman el hueso trabecular, lo ponen en el horno, lo ponen a aproximadamente 300 grados, pero para hacerlo seguro, debe ser tratado por químicos. ¿Por qué? Porque como lo ven ya en la diapositiva, cuando utilizamos un hueso bovino, tenemos el riesgo del contagio de priones. Ceravon es producido por calor. Ceravon es producido solo con calor y agua, y lo calentamos hasta 1200 grados. Por lo que sabemos y por lo que producimos, una partícula, puedes poner la siguiente, que es absolutamente segura, no tiene ningún tipo de componente orgánico, tiene la máxima seguridad porque sabemos que los priones se van a inactivar a aproximadamente 600 grados, y lo más importante quizás es que es 100% hidroxiapatita. Ahora se preguntarán si es que esto es conservando el trabeculado y la estructura porosa. Y la respuesta es sí. Conserva esta estructura de 3D de poros, muy parecida al hueso humano, y vamos a tener nano, micro y macroporos que van a permitir la absorción de proteínas y factores de crecimiento, además del reclutamiento de las células osteoprogenitoras y su proliferación, además de angiogénesis. ¿Alguien prendió el micrófono? Ahora, muchas veces no tenemos en la clínica para poder evaluar qué tantos poros tiene un injerto cuando lo vamos a utilizar o cuando queremos quizás evaluarlo, alguien nos lo está mostrando. Entonces, ¿cómo lo podemos evaluar en nuestras clínicas? Y gracias a Dios tenemos una prueba macroscópica de esta estructura porosa 3D. Y esta prueba es la prueba de la hidrofilicidad. Vamos a ver un pequeño video en donde mostramos la hidrofilicidad de Ceravon. Ojalá funcione el video. No funcionó.
No, creo que no está corriendo, pero al final se los pongo. Vale, muy Perdón. bien. Pero bueno, en este video hubieran visto lo hidrofílico que es CeraVe, y de verdad que es impresionante. No solo lo pueden ver en este video, sino que hay millones de videos en Instagram y en la red. Y por favor, la próxima vez que nos vean en algún evento, pídanos que se lo mostremos, porque es realmente impresionante. Ahora, ¿por qué queremos que un material sea hidrofílico? Porque al contacto con la sangre o otro biomaterial biológico, como es la melogenina, vamos a tener un biomaterial bioactivo, que es decir, que actuará como un depósito de células, de nutrientes, de factores de crecimiento y minerales, porque es hidroxiapatita, a largo plazo. ¿Para qué? Para lograr la perfecta integración, la próxima, de nuestro seno injerto. Al hueso de nuestros pacientes, los seno injertos se integran. ¿Cómo lo observamos en esta publicación del doctor Cayazzo? Esto también es un video que rota esta biopsia de trefina. Era un video que rotaba, pero se los voy a Bueno, también se lo vamos a mostrar al final. Pero bueno, lo que se observa aquí es que las partículas de CeraVe están perfectamente integradas luego de 4 meses de injertarlo, esto en un seno maxilar, en una elevación de seno maxilar. Ahora, obviamente, debo mencionar que esto es el protocolo que utiliza el doctor Cayazzo, y no es el consenso internacional. Nosotros sabemos que en los senoinjertos debiéramos esperar de 6 a 9 meses antes de poder colocar nuestros implantes. Como les mencionaba, los senoinjertos se integran y tienen una absorción extremadamente lenta, por lo que es normal observarlos independientemente si utilizamos un senoinjerto producido químicamente o por calor. Luego de 6 meses, 1 año, 10 años, si tomamos un corte histológico, siempre lo vamos a observar desde que hacemos la tinción. Ahora, observarlos macroscópicamente o no depende del tamaño de la partícula, no de otra cosa. Pero todos los senoinjertos se bioabsorben muy lentamente, ¿sí? Y de hecho esa es una de las razones por las que utilizamos los senoinjertos. Ahora, utilizamos senoinjertos para mantener el volumen, ¿sí? ¿Por qué? Por esta misma razón que les estaba contando de la baja tasa de bioabsorción. El proceso de producción de CeraVe no solo mantiene la estructura natural tridimensional de los poros, teniendo una hidrofilicidad superior a nuestra principal competencia, que además la hace sino que este proceso además lo hace una partícula más densa, que se va a mantener más estable a lo largo del tiempo, y que es lo que podemos ver en este estudio. ¿Sí? En este estudio prospectivo a 4 años, boca partida, un lado BIOS, el otro lado CeraVe, y vamos a observar que vamos a perder un 10% menos de volumen a 4 años. Imagínense lo que es esto en una zona estética. Obviamente que vamos a asegurar el éxito de nuestro tratamiento a largo plazo. Y con esto creo que... bueno, les voy a hacer un pequeño resumen. Entonces, CeraVe es un injerto bovino desproteinizado por calor, producido solo con agua y calor, nada más, ¿sí? El resultado es una partícula pura, segura, 100% hidroxiapatita, todo esto manteniendo la estructura de poros, que se puede ver en su alta hidrofilicidad, y que al contacto con la sangre o con otro material biológico, se va a convertir en un material bioactivo, que va a actuar como un depósito de células, factores de crecimiento o proteínas, y esto nos va a asegurar el éxito de nuestro tratamiento y la estabilidad volumétrica a largo plazo. ¿Por qué? Porque por su proceso de producción especial es una partícula mucho más estable. Y ahora sí que, Dani, puedes seguir deleitándonos con tus casos. Ahora, gracias María. Pues justo por eso y por esas cualidades es que para aumentos de reborde anteriores, donde queremos ganar volumen y ganarlo sobre todo y mantenerlo a largo tiempo, porque eso nos va a ayudar a mantener la estética también, porque uno de los principales problemas de la parte anterior cuando se colocan implantes es que a largo plazo puede llegar a haber algún tema estético o algún problema estético con esta remodelación.
y lo que queremos es que se mantenga y que se mantenga bien ahí. Entonces, este último caso que vamos a tocar para no alargarnos tanto es también un caso que está hecho en flujo digital, que es un caso de una extracción, colocación de implantes, ROG y también aumento de tejido blando. Ahorita lo vamos a ver. Esta es la paciente como nos llega a nosotros al consultorio. Es una paciente joven hablando de 18, 19 años, donde tuvo pérdida del diente canino, del diente 23, desde hace varios años. Por lo que me platica, es uno de esos dientes retenidos que no quisieron bajar, etcétera. Decidieron mejor extraerlo. Pero en ese entonces, hace varios años, decidieron colocar un puente fijo, con un puente fijo volado, agarrado del lateral, agarrado del diente lateral y teniendo este volado hacia el canino. Entonces, tener toda la fuerza y toda la fuerza de masticación de un canino sobre un lateral, cargándolo todo el tiempo durante muchos años, obviamente nos trajo problemas. Entonces ella llega ya con movilidad grado 3 en el lateral. Aparte de esto, también teníamos ahí un tema periodontal en el premolar, porque no se podía lavar bien por la forma en la que se había colocado. En el momento en el que llega esta paciente y que vamos a empezar y se le explica cómo es el tratamiento, inmediatamente nosotros lo que hacemos es tomar impresiones antes de quitar y retirar cualquier cosa, y esa impresión se manda al laboratorio y se escanea, ¿ok? Y ese scan es el que nosotros tenemos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros esa misma impresión y ese scan le sirve a mi protesista para tener una orientación de dónde van a estar las coronas nuevas que queremos para esta paciente. Una vez que se hizo esto, ya regresando al caso, así es como se observa, ¿ok? Entonces, este lateral cargando todo lo de este canino durante muchos años y nos lleva a que el lateral también esté perdido. Al momento de realizar pues, la extracción del lateral, que realmente fue nada más un pequeño jaloncito y salió, podemos observar lo que platicábamos también de una bolsa periodontal que teníamos en el premolar. Así es como se ve después de la extracción. Y aquí tenemos esta bolsa, ¿no? Entonces, al momento de la cirugía, lo que hacemos es hacer la extracción, limpiamos súper bien esa bolsa periodontal. Y regresando a la planeación y al flujo digital, de este mismo modelo que nosotros teníamos, se quitan los dientes y se vuelve a escanear. Esto para que sobre este segundo modelo, que es el que nosotros vemos en pantalla, se construya una guía ya con la orientación que nosotros buscábamos tener de la salida de estos implantes. Así es como nosotros lo podemos ver esta planeación de la colocación de implantes. Así es como se ven también en la reconstrucción de la tomografía. Y así es como se construye esta guía. Así es como nosotros lo planeamos y se va a colocar en el paciente. Ahora, una vez que nosotros tenemos esta guía, se hace el fresado de nuestros implantes. Así es como se observa una vez que terminamos este fresado. Y vamos a colocar un implante 2.9 y un implante 3.3. Así es como lo vamos a manejar. Ahí vemos nuestro implante 2.9. Bueno, se colocan estos implantes en el sitio, se llevan a la altura apropiada que nosotros estábamos buscando y aquí se van a utilizar diferentes biomateriales. Aquí se hace como una combinación de varios, justo porque tienen ciertas cualidades que ahorita María nos va a platicar justo de dos que nos faltan y ahorita al final les voy a platicar por qué decidimos utilizarlos todos juntos y por qué es mejor hacerlo todo de una sola vez, ¿no? Entonces, María, de nuevo te lo cedo a ti. Bueno, yo también les voy a contar un poco por qué utilizar estos biomateriales. Entonces, sabemos que hoy en día la supervivencia de un implante depende de la armonía que tenga este con los tejidos circundantes. Ahora, ¿cómo logramos esto? Sabemos, por diversas publicaciones, diversos grupos, de que la cantidad de densidad queratinizada perimplantaria es crucial para mantener la salud de nuestro implante. Por esta razón, o razones estéticas, a veces queremos no solo tener un efecto barrera, sino que aumentar el volumen de nuestros tejidos blandos, ya sea en la misma intervención o en una segunda fase quirúrgica. Y para esto tenemos nuestra Mucoden. Muchas gracias por ponerme ya la, la diapositiva. No te preocupes, sigue en esa. Mucoden es una matriz, bueno, quizás ya lo leyeron, pero se los cuento igual, es una matriz dérmica celular derivada de porcino y tiene aproximadamente 1,5 milímetros de espesor.
Muchas veces nos piden, ojalá que la matriz fuera un poco más gruesa. Deben saber que también se puede poner doble. Lo único que tienen que tomar en cuenta de esta matriz es que hay que hidratarla muy bien, de 5 a 20 minutos, o incluso sobre 20 minutos, antes de utilizarla. Y luego de hidratada, tiene unas cualidades mecánicas increíbles, es muy resistente, también se puede utilizar tachas o suturar, y como les contaba, también se puede poner doble en el caso de que quieran tener un espesor mayor. Y bueno, al igual que nuestra membrana Jason, conserva todas las cualidades de su tejido de derivación, que ahora sí que puedes poner la siguiente, que en este caso es la dermis porcina, lo que promueve la rápida revascularización de la matriz y su repoblación con las células, promoviendo una rápida integración. Ahora, uno de sus principales usos es en periodoncia. Gracias. Para cubrir recesiones, donde sus propiedades biomecánicas superiores van a permitir hacer un cambio de fenotipo que se va a mantener a lo largo del tiempo, que es lo que queremos hacer durante nuestros tratamientos. Además, como es tan resistente, y a diferencia de otras matrices que existen en el mercado, la podemos utilizar incluso con la técnica de túnel. Ahora, les contaba un poco de estas cualidades de mantención del volumen, ¿sí? Y uno de los grupos que nos ha ayudado a hacer nuestros estudios es el grupo del profesor Giovanni Zucchelli, siguiente, en donde él tiene estudios con resultados a 4 años, y la verdad que existen, yo creo que ninguna, ni siquiera Alloderm, que es una de las matrices que a mí también me gustaba, pero obviamente tiene muchos problemas, también por ser derivada de tejido humano, que es la única matriz que tiene estudios a 4 años, y que tiene estudios de verdad que mantiene el volumen a 4 años. Por lo que podemos decir que es una alternativa real al tejido conectivo de nuestros pacientes, ahorrándole morbilidad y dolor. Todos sabemos lo que duele. Y bueno, además que muchas veces tenemos recesiones múltiples y no vamos a tener suficiente tejido conectivo, o pacientes en donde tenemos un fenotipo fino o que tenemos un paladar raso, y en todos estos casos la matriz Mucoderm nos va a ayudar. Pero hoy en día, o sea, no hoy en día, hoy durante este webinar estamos hablando de implantología, ¿sí? Y por eso vamos a revisar un poco en qué ocasiones la podemos utilizar en implantología, ¿sí? Y debo destacar que, a diferencia de otras membranas, esta membrana, y quizás una de las características que de verdad, además de la estabilidad volumétrica, lo separa con otras membranas del mercado, es que si estamos ante un lecho correctamente irrigado, la podemos dejar expuesta. Y por eso nos sirve tanto durante nuestra aplicación en la implantología. Entonces, el primer caso que vamos a ver es un caso de preservación de reborde alveolar del doctor Andrea Pandolfi. La siguiente, en donde podemos ver que el uso de esta matriz, sí, gracias, en donde el uso de esta matriz resulta en una ganancia de densidad queratinizada que vamos a poder utilizar durante nuestra rehabilitación, como se observa en la última fotografía. La segunda indicación es obviamente para aumentar el tejido preimplantario, como en este caso del doctor Massimo Frosecchi, en donde él no necesitaba hueso para colocar sus implantes, por lo que debió, por lo que él decidió tratar la deficiencia horizontal utilizando una Mucoderm en vez de hacer una ROG, porque recordemos que nosotros tenemos hueso para colocar nuestro implante, no necesitamos hueso para la estética. ¿Sí? Y si tenemos la suficiente cantidad de mucosa, vamos a ayudar a soportar la salud de este implante a largo plazo, no solo la estética. El tercer caso es un caso del doctor Algías Pusis, y es simplemente para demostrarles que esta membrana también se puede utilizar durante la misma cirugía. No es necesario colocarla en una segunda fase como el caso anterior. ¿Sí? Y en este caso está colocada con esta técnica de silla de montar.
Y en este caso, el doctor Pusis también tiene un follow-up de casi 5 años, y donde podemos ver los resultados estables utilizando esta matriz. Pero hoy estábamos hablando de regeneración ósea guiada. Y les voy a mostrar este caso que me encanta, de nuestro querido doctor Slava, en combinación con nuestro enceno injerto Ceravon, en donde la mucoder, la siguiente, no solo estabilizará, no, nos falta una. Uy, bueno, Ya te la busco. otra, sí, no te preocupes. Pero bueno, en este caso, simplemente es para mostrarles que la mucoder también se puede utilizar como membrana. Obviamente es una matriz, pero las matrices también tienen efecto membrana. Y en este caso no solo van a mejorar nuestros tejidos blandos circundantes, sino que además van a estabilizar nuestro coágulo y nuestro tejido óseo, generando nuestro medio ambiente propicio para la proliferación y la regeneración ósea. Ahora, la matriz es una matriz, por lo que tiene un tiempo de reabsorción mayor al que tiene la membrana JSON. Se reabsorbe entre 6 a 12 meses, por lo que luego de 6 meses, todo el volumen ganado, podemos decir que ya es el volumen cierto que vamos a tener al finalizar nuestro tratamiento. Bueno, y a veces vamos a volver un poco a hablar de injertos óseos, ya que a veces no queremos o no nos importa tanto mantener el volumen, sino que queremos favorecer la capacidad de regeneración de nuestro paciente y colocar un implante de forma más rápida. Alguien tiene el micrófono abierto. Antes de estos 6 a 9 meses que deberíamos esperar con un seno injerto. O simplemente queremos utilizar un biomaterial que se va a bioabsorber para dar paso a hueso propio del paciente. En este caso podemos utilizar, por ejemplo, un halo injerto. En Botiss tenemos una línea muy buena que se llama MaxGraft, pero lamentablemente aún no está en México. Pero obviamente los halo injertos también tienen algunos problemas, tienen un costo muy elevado, ya que por razones obvias su producción debe ser absolutamente rigurosa, y en muchas ocasiones podemos utilizar una alternativa como este halo plástico que se llama Max Resolve. Max Resolve es un material compuesto de 60% hidroxiapatita que va a mantener el volumen y un 40% beta-TCP, beta-fosfato tricálcico, que va a ser absorbido muy rápidamente, generando un medio propicio para la diferenciación de nuestros osteoblastos, es decir, es osteoinductor también. Ahora, sé que muchos de ustedes han probado estos materiales sintéticos y no les han gustado. ¿Por qué? Y eso se lo voy a explicar muy fácilmente en 2 diapositivas. Entonces, como vemos en esta fotografía, tenemos 3 injertos, y uno de ellos destaca ciertamente, ya que carece de rugosidad y su estructura porosa se ve muy artificial. Bueno, ciertamente, esta corresponde a un biomaterial sintético. La siguiente. Pero si se fijan, Max Resolve imita de sobremanera la estructura del hueso humano, teniendo también una estructura tridimensional porosa, que como sabemos va a favorecer el reclutamiento de todas nuestras células osteoprogenitoras, además de la revascularización. Ahora, sabemos también que este material tiene hidroxiapatita, al igual que un haloinjerto, ya que es un componente principal del hueso. Pero a diferencia de los senoinjertos, esta hidroxiapatita va a tener una cristalinidad distinta, por lo que es bioabsorbida. Entonces, la hidroxiapatita de los haloinjertos y de los senoinjertos es distinta, ¿sí? Y la hidroxiapatita de Max Resolve se parece mucho más a la hidroxiapatita de los haloinjertos. Por esto, este biomaterial se comporta tan parecido a un halo injerto. Y esto lo podemos ver en el corte histológico que estamos viendo, que corresponde a una biopsia luego de 4 meses de haber injertado este biomaterial.
en donde podemos observar primero que nuestro biomaterial ha sido casi completamente bioabsorbido. El biomaterial son las estrellas, y además que está siendo reemplazado por tejido osteoide, que es lo rojo que se ve alrededor, del biomaterial que se tiñe un poco más claro. Por lo que sabemos además que existe un patrón conocido de comportamiento y de bioabsorción que muchas veces no conocemos en los materiales sintéticos, ¿sí? Entonces, este biomaterial se diferencia de otros biomateriales sintéticos, y la verdad que es fabuloso, en su porosidad, en que va a tener una completa bioabsorción, va a tener una completa remodelación en hueso propio del paciente, y además que tenemos un patrón conocido de bioabsorción, porque sabemos que podemos reingresar entre 4 a 6 meses luego de haberlo colocado para colocar nuestros implantes. Y con esto dejo a Dani que nos siga contando acerca de sus casos clínicos. Entonces ya cada vez debo más cosas. Ahorita ya debo 2 videos y ahora ya debo también un final del caso. Ahorita al final se los coloco. Ok, Perfecto. entonces, habíamos colocado nuestros 2 implantes, ¿ya? Después de esto, después de haberlos colocado y de limpiar bien nuestro defecto periodontal que teníamos, colocamos nuestra membrana Jason de la misma manera que colocamos la anterior que vimos. A mí me gusta colocarla primero por la parte palatina. En este caso, no lo hicimos con tachuelas, en este caso lo hicimos con sutura y suturamos bien esta membrana hacia la parte del periósteo. Entonces, de la misma manera, se coloca la membrana. Una vez colocada la membrana, llenamos perfectamente bien, primero un poco de Max Resorb, encima ponemos CeraVe, que CeraVe es lo que estamos viendo, y ahí a mí me encantan cómo se ven las partículas, que se ven perfectamente definidas, y todos hemos visto injertos óseos. Entonces, si ustedes están viendo esta partícula como se ve aquí, traten de recordar cómo se ven las partículas de los injertos que conocemos, y es totalmente distinta. El otro día estaba viendo un poco de otro injerto y es una partícula que no tiene nada que ver. Y esto a mí me gusta mucho, la especificidad con la que se tiene en esta partícula. Una vez colocada, colocamos nuestra membrana Jason, le damos la vuelta, lo cubrimos perfectamente bien, y aquí es donde suturamos a periósteo. Una vez suturado a periósteo, ya teniendo todo bien, lo que hicimos en este caso fue encima de esta membrana Jason, colocar nuestro mucoderm. Entonces, parte de lo que me gusta mucho de estos materiales es que se pueden combinar todos juntos. Ponemos nuestro injerto óseo, ponemos nuestra membrana Jason, y la membrana Jason, al ser tan delgada y tan finita y tan transparente, nos permite que pongamos encima de ella nuestra matriz dérmica celular, que en este caso es mucoderm, y así podemos tener en una sola cirugía todo lo que nosotros necesitamos para este paciente. Extracción, limpiar esa bolsa periodontal, colocación de implantes, colocación de injerto, colocación de nuestra membrana y también tejido blando. Todo en una sola cirugía. Y si se dan cuenta, también esta mucoderm también está bien suturada hacia el periósteo, y después cerramos nuestro colgajo. Dejamos que pase tiempo, así es como se ve nuestra sutura. Aquí es a las 3 semanas, una semana después de quitar los puntos. Así es como se observa. Y bien, como nos decía la doctora María, aquí se alcanzan a ver algunas particulitas todavía, no pasa nada, es totalmente normal. ¿Por qué? Porque a veces bueno, en este caso se me quedaron por ahí en la orillita, y está bien que estén por ahí. Aquí tenemos el caso a los 2 meses. Entonces aquí ya tenemos 8 semanas de haber hecho esta cirugía y de haber retirado puntos y todo en una misma cirugía. Así es como se ve desde la parte palatina. Después de estos 2 meses, más o menos a los 3 meses, empieza nuestra protesista a hacer un poco de manejo de tejidos, empieza a colocar estos provisionales para empezar poco a poco a manipularlo. Aquí vemos cómo se observa, vemos cómo se ha mantenido perfectamente bien la parte vestibular, el grosor de este tejido, que estéticamente se ve bien. Y así es como nosotros estamos a los 4 meses y medio, ¿ok? ¿Qué es lo que buscamos con este manejo de tejidos? Intentar ir un poco más profundo, intentar llegar a los implantes para no tener que hacer una fase 2 como activa como tal,
y simplemente con los puros provisionales ir yendo poco a poco con ese perfil ovoide hasta llegar al implante y solamente quitar nuestras tapitas de los implantes y empezar a colocar nuestros aditamentos, tomar impresiones y nuestros provisionales. Entonces, todo esto hecho con un solo procedimiento. Eso es lo que nos gusta de poder mezclar todos estos biomateriales y por eso es que a mí me gusta utilizarlos. Ahora, algo que yo siempre dejo muy claro, no todos los biomateriales son para todos los casos. No significa que JSON se utiliza para todo, siempre, para todos los casos. No es así, ¿no? Por ahí, ahorita voy a adelantarles, aquí había una pregunta de que si utilizaríamos JSON también en una mandíbula para una regeneración posterior inferior a una mandíbula trófica. Pues no, yo no lo usaría, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesitaría algo más de resistencia. Y yo no lo usaría, ¿por qué? Pues porque a lo mejor en mis manos ahí no va a funcionar bien. ¿Por qué? A lo mejor algunos de ustedes dirán, bueno, ponemos algunos tornillos de tending, ponemos bien nuestro hueso, alguna partícula más grande, lo ponemos bien con nuestra membrana JSON y me queda bien. En mi experiencia, los tornillos tending no me han funcionado tan bien y en ese caso a lo mejor yo sí elegiría colocar una membrana de politetrafluoretileno, pero 100% usaría ahí Max Reserve y CeraVe. Entonces, no todo es para todo, ¿sabes? Oye, me gusta muchísimo CeraVe, pero me gusta esta otra membrana. Está bien, ¿saben? Lo que necesitamos y lo que intentamos es traer más opciones que yo como lo veo es, tengo todas estas opciones que me da mi Botiss Straumann y puedo utilizar todas estas opciones para cada caso que tenga algo diferente. Cada biomaterial tiene algo en especial. Cada uno de ellos tiene algo que es diferente a todos los demás biomateriales que nosotros conocemos y eso es lo que a mí me gusta. No significa que se pone JSON para todo, no significa que se usa CeraVe en todos los casos. ¿Por qué? Porque a veces hay unos que son mejores que otros. A lo mejor en un caso me va a servir mejor Max Reserve, en otro caso me va a servir mejor CeraVe. Entonces, es tomar lo que tenemos, dar muchísimas más opciones para que tú y yo podamos atender mejor a nuestros pacientes y ofrecer mejores tratamientos. Por ejemplo, a mí este caso me encantó y la paciente feliz también porque ella en el lado contrario le habían hecho algo similar, pero se lo hicieron en 3 cirugías. Y entonces me dijo, oye, en una cirugía estaría perfecto porque me dolió y porque esto. Entonces, eso es lo que intentamos cambiar, ¿no? Entonces, seguramente vendrán algunas dudas. Aquí nada más lo último de información importante. Por supuesto, síganos en Instagram, siempre ahí ponemos casos nuevos, siempre estamos dándole continuidad y seguimiento a los casos que vamos poniendo, porque a veces me encuentro con gente, oye, me diste el curso de 6 meses, ¿y cómo va este caso? Pues ahí está, en Instagram siempre lo estamos subiendo. Nos pueden seguir también en Black Clinic, en la clínica en Facebook. También, por supuesto, agradecer a Botiss y a Straumann que siempre están ahí apoyándonos y dándonos la oportunidad de compartir esto que sabemos con ustedes, porque creo que trabajar y tomar fotos y hacer cosas bonitas tiene que ser para compartirlo con alguien más, ¿no? Y para que lo que sabemos como María, que cada que la veo le aprendo algo diferente, siempre ese conocimiento que nos da nos sirve, ¿no? Y por último, darle la oportunidad también a María de que nos platique tantito. Creo que había algunas dudas. No sé si Sí, quieras vamos a mirar comentar aquí el algo. chat. Tú también lo puedes ver, ¿no? Sí, 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 sí. La Bueno, primera duda. y la primera pregunta es que, ¿por qué le ponen la G? Bueno, lo que, esa pregunta nos la hacen bastante. Bueno, Sí. porque es verdad que existe un lado que es más suave que el otro y que sería mejor si es que tú pones ese lado hacia la G que es de gingiva. Pero nuestros estudios clínicos dicen que no existe diferencia si es que tú cambias de lado. Sí. Así que por eso ponemos la G. Sí, es lo mismo que yo le pregunté cuando vino Arturo, uno de los compañeros de María, fue lo primero que le pregunté, oye, ¿por qué me pones la G? Dije, a ver, esto está hecho en Alemania, ¿sabes? No pones una G por nada. Y me dijo, no, no, y me explicó exactamente lo mismo. O sea, no es algo que nos deba de preocupar. Si podemos, yo lo que hago es, si la puedo poner del lado de la G, mejor, pero si la recorté, no pasa nada. Esteban nos cuenta de su caso. Esteban, tienes que contarnos cuánto de vertical quieres aumentar.
Sí, creo Porque la que... literatura dice que más de 4 milímetros no deberías hacerlo. Exacto. Sí, esa es creo que la pregunta que había leído. Aquí adelante hay otra. Que si Cerebon es osteoconductor solamente o si se ha encontrado alguna propiedad osteoinductora. Bueno, no solo Cerebon, también Bios, todos los senoinjertos, ¿sí? Que son capaces de absorber la sangre, ¿sí? Y absorber las proteínas, van a tener una capacidad osteoinductora secundaria, ¿sí? No es una capacidad osteoinductora primaria como la que tiene, por ejemplo, el Max Resort, porque el Max Resort al tener beta-TCP, estos minerales se van a liberar al medio muy rápidamente, generando una concentración alta en cationes de calcio, y esto sí que promueve una diferenciación de nuestras células osteoprogenitoras. No sé si Exacto. te quedó claro, Esteban. Y ahí justo es donde entra esta propiedad que nosotros tenemos de hidrofilicidad, probada con artículo mucho mejor que todas las demás, porque esto, justo como osteoinducción secundaria, va a ser mucho más rápido y mucho mejor en este injerto que en otros. Y eso me Me, gusta. en- Me encanta la pregunta que hice para ver sus respuestas, ¿sí? Muchos de ustedes dijeron liofilización. Y en un seno injerto no podemos usar liofilización. ¿Por qué? Porque es seno injerto, es de otro animal. Entonces, si conserváramos algún tipo de proteína, tendríamos problemas de inmunidad. Esta técnica se utiliza solo en los aloinjertos. ¿Por qué? Porque queremos conservar el colágeno, ¿sí? Y eso, bueno, lo vamos a hablar en algún otro webinar cuando tengamos nuestro Max Graft en México. Exacto. Y la que ganó, la única que nos salvó, fue la doctora Daniela Cifuentes. Así que un aplauso para ella. Muchísimas gracias, Daniela. Sí, los senoinjertos, como les contaba, se pueden desproteinizar de forma química o por calor o temperatura. Exacto. Y luego nos dicen por qué, que si el mucodermo se puede exponer a medio bucal, es algo de lo que vimos dentro de la plática. Sí, sí se puede exponer. Con Pero cuidado, exacto, con ciertas... alguien tiene su micrófono abierto. Sí, el mucoderm, si yo les dijera como opinión, o sea, mía, yo hasta hoy no lo he dejado expuesto. Para dejarlo expuesto sí tendríamos que tener un lugar muy, muy bien irrigado, eh, porque como tal, dejarlo expuesto en cualquier lado creo que no es lo ideal. Creo que solo es para gente que ya lo ha trabajado bastante y que conoce bien el material y en una zona muy bien vascularizada. Hasta el día de hoy yo no lo he dejado, pero hay unos casos increíbles donde lo dejan expuesto y queda padrísimo. Sí, para nuestra preservación del reborde alveolar o preservación del alveolo, obviamente la podemos dejar expuesta porque estamos hablando que la vamos a dejar expuesta a un 30%, y en esa indicación es muy fácil que la matriz se irrigue. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una recesión, tenemos que entender la biología. El hueso no es irrigado, ¿sí? Lo que necesita la matriz, porque es una matriz acelular, son células. Entonces, si uno no la irriga, las células no pueden llegar a la matriz, no la pueden repopular, y obviamente nuestro tratamiento va a fallar. Pero si estamos en un sitio en donde va a tener una irrigación continua, como es un alveolo, porque vamos a tener a nuestro coágulo debajo, obviamente que se podría dejar expuesta en un 30%. Hay un estudio sobre eso, un estudio del doctor Rossi, si es que alguien lo quiere me puede escribir. Quizás luego ponemos la diapositiva para que puedan escribir mi email, o pueden comunicarse directamente con Straumann México o su distribuidor Botis local para que nos contacten y nos pidan las publicaciones. Y una última, a lo mejor podemos leer para que no se nos alargue el tiempo mucho. Diferencia. ¿Todavía nos escuchan o ya no? ¿Todavía nos escuchamos? Sí, ¿verdad? Sí, los escuchamos. Ah, ya, es que Sí, me cambiaron perfecto. la pantalla y me asusté. Ok, que nos decían diferencia Creo que entre... están buscando mi email. Sí, pero ya tampoco veo las preguntas. Aquí están. Diferencia entre mucoderm y JSON, o sea, entre una matriz dérmica y una membrana. O sea, como, María, como cualidades de ustedes de Botis, como entre la diferencia entre una y otra,
¿cuáles le podríamos platicar? Bueno, la membrana Jason es derivada del pericardio Ujú. y tiene una estructura en panal de abeja, que es una estructura reticulada. Ahora, la principal diferencia que tú vas a ver es que obviamente el espesor, una es 0,15 milímetros, la otra 1,5, o sea, es 1500 veces más ancha. Y obviamente cuando estamos hablando de una regeneración amplia y que no queremos tener mayor volumen, porque obviamente luego tenemos que cerrar por primera intención, eh, nuestra membrana Jason sería lo indicado. Y obviamente es mucho más fácil de manipular. Lo otro es una matriz, es un poco más rígida, es un poco más, no es tan fácil de adaptar a la geometría de un defecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hecha en general para aumentar los tejidos blandos, ¿sí? Uno tiene que pensar que la matriz es simplemente tejido conectivo. Imagínatelo así. Y esas son las indicaciones. Pero además decir que cuando tú tienes un defecto muy, muy grande, obviamente que la matriz no va a tener cualidades superiores. ¿Por qué? Porque va a tener un tiempo de bioabsorción de entre 6 y 9 meses. Ujú, ujú. Exacto. Entonces, justo de ahí viene, y eso es lo que yo platicaba con María, creo que antier, la diferencia entre algunos materiales. Por ejemplo, oye, ¿por qué utilizar CeraVe en conjunto con Max Resorb? ¿Y por qué utilizar, por ejemplo, en este caso, por qué Max Resorb, luego CeraVe, luego una Jason y luego un Mucoderm, ¿sabes? No es un sobretratamiento. Entonces, ahí es donde entra algo que es como la aplicación clínica de cada uno y que cada doctor lo va a utilizar de forma diferente. ¿Por qué utilizar, por ejemplo, yo, por qué utilizo Max Reserve y luego CeraVe? Porque cada uno tiene diferentes cualidades, ¿no? Y yo quiero justo esa activación que tiene ese beta TCP del Max Reserve, que quiero que eso esté en contacto mayor con el hueso y encima cubrirlo con CeraVe, porque cada uno tiene diferentes cualidades y cualidades específicas. Y encima Jason, ¿por qué Jason? Porque de acuerdo a los estudios, yo sé que si yo pongo una membrana Jason ahí, me va a dar tiempo suficiente para que esa matriz ósea se forme de forma correcta en el tiempo en el que la membrana Jason la va a proteger. Y encima tengo un mucoderm, que ese mucoderm para mí está totalmente orientado hacia conservar el tejido queratinizado y el tejido blando en un nivel adecuado. Yo puse ese mucoderm encima porque obviamente siempre tendemos a perder un poco de tejido blando y este mucoderm a mí me va a ayudar a mejorarlo y a tenerlo en mejor para estética, ¿no? Siempre que se coloca un implante en región o en zona anterior, siempre se debe de poner un tejido conectivo o una matriz dérmica celular, siempre, porque sabemos que eso con el tiempo vamos a tener un poco de pérdida. Entonces, podemos anticiparnos y colocarlo desde un inicio. Esa fue como mi mentalidad al colocarlo. Además, debemos recordar que estás en una zona estética. Exacto. Entonces, Max Resort se va a comportar como un haloinjerto, es decir, que va a tender a perder volumen, 5 o 10%. Todos los haloinjertos pierden 5 o 10%. Cuando utilizamos tejido autólogo, no sabemos cuánto se va a reabsorber, no sabemos esta tasa de reabsorción. ¿Sí? Exacto. Y por eso muchas veces lo tenemos que combinar con un seno injerto, como es CeraVe, porque vamos a mantener el volumen, va a tener esta estructura tridimensional, va a mantener el volumen porque la tasa de bioabsorción es prácticamente nula de todos los senoinjertos, pero la estabilidad volumétrica de CeraVe es superior. Exacto. Entonces yo siempre a lo que los animo como un montón es a que cada quien tiene como su apreciación clínica, que cada quien ha usado diferentes biomateriales y cada quien lo utiliza como de forma diferente, ¿no? Y así cuando vemos casos en la literatura, hay doctores que utilizan cosas distintas. Por ejemplo, estaba viendo el caso que me faltó mostrarles del doctor Slava, que yo cuando lo vi la primera vez dije, wow, o sea, yo no me hubiera atrevido a hacer eso porque es mi apreciación clínica, ¿no? Que a mí me falta todavía practicar en ciertas zonas, pero le quedó increíble. Entonces, creo que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de tener como diferente apreciación clínica de acuerdo a nuestra práctica, y eso es lo que nos va construyendo como profesionistas y que hace que cada quien funcione distinto y está perfecto. Y tengo el caso. No sé, Maggie, si me puedas dar como el share screen para enseñarles lo que les debo. Ja.
porque el caso del doctor Slava no lo podemos dejar a la mitad porque está increíble. No, sí, pobre. Además que creo que estaba presente. Quizás él lo puede mostrar. Aquí el doctor Slava. Doctor, aquí está el caso completo. Perdón, porque es un caso espectacular. Miren, miren, miren el caso a los 3 años. O sea, Aquí la está el mantención de ese tejido. Es Es de verdad precioso. Él sí lo usó en combinación con PRF, pero obviamente utilizando nuestra matriz Mucoderm, en este caso como una membrana para ROG. Así es. Entonces, o sea, si está el doctor por aquí, el caso está increíble. Yo cuando lo vi me sorprendí y dije, ok, a lo mejor en unos años intentaré hacer algo así, pero el resultado ahí está, ¿no? Y el resultado es increíble. Y si se dan cuenta, aquí se utilizó plasma rico en factores de crecimiento. Son diferentes approaches, como accesos a la misma técnica, ¿no? Cada quien lo puede ver de forma distinta. Habrá gente que diga, no, pues yo mejor Emdogain o yo esto, y está bien, pero vean el resultado. Eso es lo importante, un resultado perfecto a largo plazo, y eso está increíble. Esteban nos pide comentar un poco el uso de estos biomateriales, particulado en especial, en la zona anterior en defectos no contenidos. Bueno, para contestarte un poco, Esteban, la membrana JSON es tan resistente que tú la puedes posicionar. Por ejemplo, Dani le gustaba colocarla en palatino, la mayoría de nosotros lo hacemos así. Y luego colocamos el injerto, ¿sí? El particulado, y luego, como es tan resistente, la puedes traccionar un poco y colocarla y cerrar y mantener tu particulado en posición y suturarla o poner pins por vestibular. Y por eso la podemos utilizar en este caso. Él lo va a mostrar, un caso precioso. Sí, o sea, ese es justo lo que intentamos hacer. Cuando no tienes este defecto contenido, tú vas a crear esta contención, ¿no? Y para eso están estas diferentes técnicas. Y el resultado, pues ahí lo tenemos tiempo después. También me habían dicho que por ahí se veía una radiolucidez, yo no la veo. Este caso ya se le colocaron implantes. Esta radiolucidez que ves a lo mejor es el inicio de la tabla que tenía el paciente, o justo donde está aquí. Pero se colocaron los implantes y ya tenemos un buen rato con ellos. Están empezando apenas a hacer la parte protésica, que de hecho hay una pregunta por ahí de algo protésico. La verdad es que creo que no soy el más indicado para contestártela, porque nosotros somos de la parte perio, pero si nos siguen tanto a la doctora María como a mí, seguramente si tienen más dudas, lo contactamos o hacemos un live por ahí con mi protesista y seguro podemos contestar esas dudas que no son 100% de nuestro tema en la parte protésica, y no les quiero decir algo que no sea como lo correcto, ¿no? Listo. Sí, la verdad es que nosotros siempre en Botis nos encanta ponernos en contacto con nuestros expertos, así que siempre que si tengan dudas en un caso, tienen dudas de la utilización de alguno de nuestros biomateriales en sus casos, por favor escríbanlo, mándenos un email y alguno de nuestros product managers los va a contactar con nuestros expertos muy rápidamente. Exacto. Entonces, digo, creo que ya estamos en el tiempo justo antes de que nos empecemos a morir de hambre, porque aquí son como las 1:30 de la tarde. Creo que llegamos al Sí, momento adecuado. y yo tengo un bebé, les contaba, un bebé de 3 meses que también está muriendo de hambre, así Ok, que ya es el los momento. dejo. Gracias. Muchísimas gracias a todos por las preguntas. Sí, por la participación, y María, siempre es un gusto poder compartir contigo estos detalles y estas pláticas. Siempre aprendo algo nuevo cada vez que lo puedo hacer contigo. Daniela, qué bueno que eres de Chile, me encanta que hayas ganado, te vamos a contestar un email, ¿ok? Un besote a todos. Cuídense Chao. mucho y no se olviden seguirnos en redes sociales para preguntas y dudas que hayan quedado. Ahí vamos a estar. Y sí va a estar grabada la presentación. Seguramente pronto la subiremos también en redes para que la puedan volver a ver. Y les pasamos el mail. ¿Va? ¿Quieren los email? Bueno, pueden poner la diapositiva al principio. Yo también lo puedo escribir en el chat. Mi email es maria.castex@botis.com. También, por favor, síganlos en las redes sociales. Nuestro Instagram es @botisdental.
dental. Y bueno, Dani puede decir su email y todos sus datos. Listo. Maggie, ¿tienes Saludos algo a para todos. decir? ¿O ya aquí acabamos? Pues nada, muchísimas gracias, doctor Daniel y doctora María, por esta increíble presentación. Creo que el combinar los casos clínicos con toda la explicación a detalle de cada uno de estos biomateriales nos deja mucho aprendizaje, ¿no? Y nos obliga siempre a estarnos actualizando para poder ofrecer a nuestros pacientes tratamientos predecibles. Bueno, creo que mutearon a Eli, pero muchas gracias por acompañarnos. Los